episodio 24 de Inversionista Gal Podcast. Independencia financiera a través de bienes raíces. Si esta es la primera vez que me escuchas, bienvenida a este podcast, un espacio donde comparto contigo temas para que puedas llegar a la independencia financiera a través de inversiones en la bolsa de valores y en bienes raíces, donde te traigo invitados para que también puedan compartir contigo su experiencia y su conocimiento. Acompáñame en este ratito para que te eduques, te inspires y veas que tú también puedes llegar a convertirte en una inversionista Gal, donde trabajar será opcional. Ya llegó el día donde te voy a empezar a hablar sobre bienes raíces, sobre inversiones en bienes raíces para ayudarte a llegar a la independencia financiera. Estuve anunciando este tema desde hace tiempo porque estaba pensando hacer una temporada diferente. A mí me encanta el tema de bienes raíces y quería hacer una segunda temporada y ya hablarles solamente de eso. Sin embargo, entendí que lo puedo entrelazar, lo puedo mezclar, porque todavía me faltan muchos temas de los que quiero hablarte, de los que quiero que aprendas, porque pienso que esos temas te van a ayudar en tu camino hacia independencia financiera y en tu camino a convertirte en una inversionista Gal. Así que no quería seguir esperando para hablarte de bienes raíces y tampoco quiero dejarte de hablar de inversiones en la bolsa de valores. Así que decidí que voy a dejar una temporada y va a ser una temporada de muchos episodios. Seguiremos con este formato y espero que te guste y que sigas escuchándolo, así que por ahora no hay segunda temporada. Por lo general en los podcasts se cambian las temporadas cuando algo cambia. Cuando cambia el formato, si vas a cambiar el tema totalmente, si estás cambiando algo drásticamente, entonces pues sí hace sentido hacer diferentes temporadas. También si es un tema que va con temporadas, pero en este caso no. En este caso tú estás en mejora continua. Yo estoy en mejora continua como podcaster también. Así que juntas estamos en este camino donde estamos trabajando en nuestra mejor versión para así poder llegar a nuestro potencial más alto y así ser mejores inversionistas para ser mejor en lo que estamos trabajando. Así que gracias por acompañarme, gracias por estar conmigo en esta jornada. Y hoy te traigo un invitado especial. Él también es podcaster. Su podcast se llama Éxito y Finanzas. De hecho, él me hizo una entrevista a mí hace varios meses. Así que si quieres escuchar lo que él me pregunta a mí, de hecho es algo que no he hablado en este podcast todavía, pero puedes pasar por allá a escucharlo. Y además de ser podcaster, él también es inversionista en bienes raíces y también él es realtor. Él también vende y compra y participa en las transacciones de bienes raíces. Por ejemplo, hay una diferencia aquí en Estados Unidos, una diferencia grande entre lo que es un corredor de bienes raíces, lo que se llama un broker en bienes raíces, y lo que es una persona, un realtor, una persona que vende y compra la transacción, pero que no es un broker. Y la diferencia es en términos de requisitos, términos de educación. ¿Qué es lo que te piden para tú ser broker? De hecho, necesitas tener, al menos varía por estados, pero en California tienes que tener 2 años de experiencia como realtor antes de poder ser broker. Y sé todo esto porque yo estaba cogiendo las clases para ser realtor aquí. Excelente, en las clases uno aprende un montón. Sin embargo, todavía yo no sé si eso es lo que yo quiero hacer.
Así que bien interesante tener ese conocimiento. De hecho, mi meta es que cuando yo venda mi casa, yo quiero ser la realtor en mi casa, la que coja el 3% y quizás puede ser que coja hasta un 6% de la venta. Así que esa pues es mi motivación. Yo no lo practico. Yo simplemente tomé las clases, los tres cursos que es el requisito. Que sí, hay una diferencia entre lo que es un salesperson, porque por ejemplo yo hago transacciones de bienes raíces en Puerto Rico y es diferente. Así que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, pues es así. Y nuestro invitado de hoy es realtor en el estado de la Florida. Específicamente, él trabaja varias partes de Florida, pero principalmente trabaja en Miami. Y él trabaja también con inversionistas que quieren usar bienes raíces como una manera para generar ingreso pasivo. Y él te va a explicar en detalle cómo es que funciona esto, porque me encanta cómo es que él lo pregunta. Y él tiene una pregunta que te va a poner a pensar espero que te llegue esa pregunta. Así que sin más preámbulos, Alexis, bienvenido a este podcast. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptar la invitación. Estoy tan contenta de que también hayas aceptado entrevistarte a este podcast. Igualmente, en las pasadas semanas salió un episodio donde Alexis fue el primero que me invitó a su podcast. Me gustó mucho esa colaboración, esa conversación, ¿no? Así que si no la han escuchado, recuerden pasar por el podcast de Éxito y Finanzas. Va a ser el episodio número... Buena pregunta. El episodio va a salir, seguramente cuando salga este episodio al aire ya va a estar publicado. Y este va a ser el episodio número 20. Lindo número te tocó. Oh, perfecto. Así que ya saben, si no han escuchado donde Alexis es el que me hace las preguntas, en el episodio número 20 del podcast Éxito y Finanzas. Pasen por allá. Así es. Pero yo estoy Muchas bien contenta de tenerte aquí y el tema que tenemos para hoy es excelente porque vamos finalmente a hablar sobre bienes raíces, sobre inversiones a bienes raíces. Qué bueno, qué bueno. Cuéntame un poquito, sí, cuéntame un poquito más sobre ti y sobre tu trabajo. Bueno, te cuento un poquito, Nora. Mi nombre otra vez es Alexis, soy argentino de nacimiento y me mudé a Estados Unidos como cuando tenía unos 15 años. Y bueno, terminé la secundaria acá en Estados Unidos, empecé la universidad y ya hice el resto de mi vida aquí. Actualmente tengo varios, por decir, trabajos. Trabajo para una empresa, soy un ejecutivo de ventas para una empresa multinacional, pero también soy realtor y manejo mucho lo que son clientes extranjeros que quieren invertir en Estados Unidos. Aparte de eso también tengo una pequeña empresa de mercadeo que recién estoy empezando, mercadeo digital. Y nada, soy un apasionado por las finanzas, un apasionado por el real estate y trato de contarle a la gente un poco lo que hago y ayudar más que nada también a la comunidad latina en Estados Unidos, que creo que nos falta un poquito de educación financiera, de contarles lo que hago, lo que me sirve y traer gente como vos a mi podcast para que también les cuenten a ellos las cosas que se pueden hacer para llegar a la libertad financiera, ¿no? Y ser financieramente libres. Me encanta mucho tu misión y esa historia espectacular y de verdad que estoy muy agradecida de tener personas como tú en esta comunidad de inversionistas latinos que estás dispuesto a compartir tu historia, a compartir todo ese conocimiento que tú traes ya trabajando en mercadeo online, también eso es algo bien importante, y también compartir todo ese conocimiento que tienes de finanzas porque es bien importante regar la voz y decir que sí se puede, ¿no? Sí se puede. Nosotros los latinos tenemos mucho potencial y por lo general las chicas latinas son bien trabajadoras, pero sin embargo
hace falta seguirnos educando más y seguirnos moviendo más hacia esa área de que nuestro flujo de dinero venga de inversiones. Totalmente, totalmente. Yo creo que a nuestra comunidad, en general, podríamos decir que a todo el mundo, ¿no? Le falta un poco más de educación financiera que en nuestros colegios, escuelas, no recibimos. Y especialmente nosotros los latinos, que muchas veces sufrimos un cambio de país, eso nos puede también afectar mucho en saber qué hacer cuando uno llega a Estados Unidos. Y creo que a todos nos pasa que tenemos gente que recién está conocidos, que están llegando y no saben qué es un crédito, qué se necesita para tener un crédito, la importancia de lo que es el crédito, qué se necesita para comprar una vivienda, qué se necesita para tener una vida normal dentro de Estados Unidos, que son diferentes a nuestros países. Entonces creo que ahí es donde también hay una pequeña oportunidad, ¿no? De tratar de ayudar a la gente y para que salgan todos adelante lo mejor posible. Exactamente, y me gusta mucho ese mensaje porque no es algo que afecta a todo el mundo, porque es algo que el sistema educativo no nos enseña y por eso es tan importante tener este tipo de plataforma. Claro que sí. Cuéntame con toda esta vida ajetreada, ¿no? Que ya tú tienes, que tienes un trabajo full time, también eres realtor, también tienes tu propia compañía de mercadeo. ¿Cómo te surge a ti hacer este podcast para hablar de finanzas? ¿Y cuál era tu meta? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es? Sí, bueno, te cuento un poquito cómo fue la historia. Hace como unos 3, 4 años, por temas de mi trabajo, por decirlo de alguna forma, full time, porque en realidad considero que tengo como 3 trabajos full time. Por temas de mi trabajo me tocaba viajar mucho por Estados Unidos. Entonces, a medida que iba viajando, traté de aprovechar ese tiempo que tenía, tanto manejando o arriba de un avión, en instruirme y no escuchar música. Nunca fui un fanático de la música. Entonces entré en el mundo del podcast, ¿no? Me empezó a interesar mucho el mundo del podcast y obviamente me fui por el tema o por la rama del real estate, que es como que mi pasión. Entonces empecé a escuchar diferentes podcasts hasta que llegué al podcast de Bigger Pockets y me volví fanático. Yo creo que cuando empecé a escucharlos, ellos iban por el capítulo número 150, por ahí, no me recuerdo exactamente. Ahora van como por el 300. Y desde ese día que escuché el primer capítulo, nunca dejé de escucharlos. Y obviamente empecé a escuchar otros tipos de podcasts que me gustaban. También de inversiones, de independencia financiera y de real estate. Escuchando estos podcasts de independencia financiera, me empezó a llamar la atención de que, wow, no hay tantos podcasts en español que tengan un contenido tan bueno como el que se ofrecen en inglés, ¿no? Porque todos los podcasts que yo escuchaba eran en inglés. Y empecé a buscar en español, pero la verdad no encontraba algo que me llamara la atención, que me gustara de verdad. Y dije, bueno, ¿por qué no hago uno? Si no encuentro algo que me gusta realmente, porque todavía no estaba el tuyo, déjame aclararlo, ¿por qué no hago uno? Y trato de ver a ver qué sale. Obviamente, uno no es un experto multimillonario, pero ¿qué puedo hacer al respecto? Bueno, traer gente que tenga una experiencia o que tenga un estilo de vida o que tenga algo que contar a nuestra comunidad, latinos, que estén en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, también en Latinoamérica, y que me cuenten su historia y cómo llegaron a donde están ahora o cómo planean llegar a donde quieren llegar, o si son expertos en algo en específico, que nos cuenten para nosotros aprender de ellos. Y así fue como salió un poquito la idea de éxito y finanzas. Esto fue, bueno, obviamente en que uno piensa y actúa pasa mucho tiempo, ¿no? Entonces me tocó esperar un tiempo, leer, empecé a leer mucho también. Y por fin en enero del 2019 dije, bueno, ya, voy a arrancar con el podcast, pero antes necesito una plataforma donde poner los episodios del podcast. Obviamente todo esto sin saber el mundo del podcast, cómo funcionaba, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a hacer una Sí, que página. es un mundo Sí, es un diferente, ¿no? mundo complicado. Entonces dije, bueno, voy a hacer una página que lo voy a hacer como si fuera un blog. Empiezo a escribir contenido, porque obviamente al saber de redes y de internet sé que necesito generar contenido para tener un buen exposure en las redes, en la página web. Digo, bueno, empiezo a escribir un blog para tener contenido y de ahí voy también subiendo los podcasts, o sea, los episodios, los voy subiendo a la página.
para luego obviamente ponerlos en alguna plataforma de podcast. Y así arrancó el blog, o sea que el blog arrancó oficialmente en enero del 2019, pero hasta que me animé a hacer mi primer episodio, pasó 1 año y medio y llegamos a junio 2020, en el medio de una pandemia global, mundial, pero fue el momento perfecto porque dije, bueno, tengo más tiempo libre, no estoy viajando, por lo menos, es momento de empezar a grabar. Entonces empecé a contactar gente conocidos al principio y después gente que me interesó lo que hacían o me interesó lo que estaban mostrando a través de sus redes sociales y el contenido que aportaban. Así es como llegué a vos también. Y nada, empecé a grabar y ya vamos por el capítulo número 20, que va a salir próximamente, con una persona que me está entrevistando en este momento. Excelente, esa historia me encanta y me identificó tanto porque mi podcast comenzó también en junio, precisamente por esto, porque yo también escuchaba Bigger Pockets. Como yo empecé a invertir en las bienes raíces fue por un libro de Bigger Pockets. Ya yo traía esto en la historia y es algo que cuando yo fui a comprar mi primera casa, yo quería comprar un dúplex para, tú sabes, para hacer esto que ahora Para llaman house house hacking. hacking, pero cuando eso yo no sabía el término, yo no sabía lo que era, ¿no? Pero ya yo traía Exacto. esa idea, yo lo intenté, de hecho, quizás en otro episodio, más adelante en este cuento la historia, si sale de lo que pasó, pero así fue como yo encontré Bigger Pockets y de hecho cuando yo escuché el podcast, me pasó como a ti, que empecé ya un poco tarde y los temas estaban más avanzados, pero recientemente estaban lanzando un podcast que se los recomiendo también, que es Bigger Pockets Money, porque ellos tienen The Real Estate, y ahí lanzaron el de Money. Exacto, que es Mindy Mindy Scott. y Scott, correcto. Sí. Y ahí ese podcast fue que yo lo empecé a consumir desde el episodio número 1 y todavía yo he escuchado todos los episodios, incluso hay episodios que yo lo he escuchado 2, 3 veces. Exacto, bueno, yo también empecé con ese podcast y después, que me imagino que sabes también, salió el de Bigger Pockets Business. Salió el business, ese ¿Okay? también lo Entonces, escuché desde el principio. y después salió el otro que es el de Rookie Podcast. Pero, digamos, traté de hacer un Bigger Pockets Podcast World en uno solo. Porque mi idea es mezclar es mezclar real estate, que es lo que me apasiona, donde traigo invitados que hablen sobre el tema, es meter un poco el tema del emprendimiento, que sería el de business, y el de independencia financiera y financial education, que sería el de money. O sea, trato de mezclar los tres un poquito y hacer éxito y finanzas. Me encanta la historia. Todo un poco. De todo un poco, sí. Bueno, cuéntame sobre tu historia como inversionista. Ok, te cuento. A ver, soy inversionista o cómo quise empezar a invertir. Básicamente cuando mis padres se vinieron para Estados Unidos, que nos vinimos, nosotros teníamos una propiedad en mi país y decidimos venderla y obviamente tratar de comprar una propiedad de inversión aquí en Estados Unidos. Entonces fue ahí cuando, bueno, yo ya era realtor. Yo soy agente de bienes raíces hace más de 10 años. Fue que encontramos una propiedad que tenía muy buenos retornos y para ese momento la propiedad estaba a un excelente precio porque fue justo después de la caída de los mercados. Entonces así fue como entré al mundo de inversionista, por decirlo de alguna forma, ya que esa propiedad por un tema legal era mía, porque yo era menor de edad y era mía en mi país, en Argentina, entonces la tuvieron que poner a mi nombre. Y mis padres quisieron que yo me involucre mucho con el tema de la propiedad aquí en Estados Unidos, ya que a futuro esa propiedad también es mía. Si bien está a nombre mío en este momento, la propiedad yo la considero que es de mis padres hasta que mis padres no, por suerte, no estén más en este mundo, por decirlo de alguna forma. Y entonces me involucré mucho en el tema de bueno, la adquisición de la propiedad y la administración de la misma. Esa propiedad fue conseguida a muy bajo precio y los retornos en ese momento eran muy altos y decidimos hacer otro tipo de inversión y conseguir otra propiedad también para también aprovechar el momento, ¿no?, en el que estábamos. Sabíamos que el mercado iba a futuro a crecer y en ese momento los números daban. Entonces, que eso es algo siempre que hablo con mis inversionistas, ¿no? No se fijen tanto en lo que puede apreciarse la propiedad, sino en los números actuales.
Porque mientras tú tengas esa propiedad, si los números actuales funcionan, van a funcionar a futuro, casi siempre. Y mientras tú no la vendas, si la propiedad baja, tú nunca vas a sentir el efecto de la pérdida de valor, por decirlo de alguna forma. Entonces fue así como empecé el tema de inversiones por el lado del real estate. También tengo un poco de inversiones en la bolsa de valores y en esas cosas, pero si quieres, me imagino que nos enfoquemos más en lo de real estate. Sí, sí, pero entonces eso ya empezó más tarde, ¿no? Cuando ya tú empezaste a generar ingresos, me imagino, cuando ya empezaste a tener más dinero, entonces fue que entraste al mundo de las inversiones en la bolsa de valores. Correcto, correcto, correcto. Lo de las propiedades de real estate, las primeras fueron a través de cuando era más chico, o sea, cuando tenía ingresos, pero no eran unos ingresos tan altos o ingresos ya de mi vida adulta, por decirlo de alguna forma. Eh, y luego, obviamente, también tuve otra propiedad que compré con un amigo que hicimos lo que se dice en inglés, un live and flip. O sea, la compramos, la arreglamos, la vivimos y después la vendimos por una ganancia. Me gusta toda esta historia que traes de bienes raíces. Y bienes raíces es, como tú dices, puede ser muy complejo por el hecho de que tú tienes que adquirir la propiedad, pero si tú lo fueras a decir en pasos simples, ¿cuáles son los beneficios de tú invertir en una propiedad en bienes raíces? En este caso, para que te genere este ingreso pasivo, que en realidad es lo que tú buscas, ¿no? Tú quieres invertir en una propiedad inmueble y que te genere este ingreso pasivo. Correcto. Bueno, en realidad hay muchos tipos de inversiones en bienes raíces o en real estate, porque depende cuál sea tu situación actual y tus objetivos. Y una pregunta que yo siempre le hago a mis clientes es, ¿cuál es tu objetivo? O sea, tu objetivo es tener un retorno mensual o tener un cash flow o tener un ingreso mensual. Ok, hay que enfocarse en cierto tipo de propiedades, en ciertos mercados. Tu retorno, tu tipo de inversión es por un tema fiscal, por un tema de ahorro de interés, de taxes, ahora que salió todo el tema político con los taxes del presidente y todo eso. Tu objetivo es reducir tu income a través de una inversión en real estate. Eso puede ser otro tipo de inversión. Otro tipo de inversión puede ser, tu objetivo es ganar valor en la propiedad, o sea, ganarle que tu propiedad aumente su valor a través de los años, o puede ser una mezcla de las tres. O sea, real estate te da un amplio abanico de posibilidades para invertir y depende de la situación de cada persona, hay que enfocarse en ese lado. Y volviendo a tu pregunta, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, ahí te los respondí un poquito de todos lados. Puedes generar cash flow, o sea, puedes generar un ingreso mensual y tú puedes decidir si quieres que sea un ingreso pasivo o si quieres que sea un ingreso no tan pasivo, porque déjame decirte que no es que no sea fácil, tiene su trabajo administrar propiedades y administrarlas, pero puedes también optar por hacerlo pasivamente a través de otra persona, a través de un manager, de alguien que te administra las propiedades. Eh, Puedes también tener un beneficio fiscal en el sentido de que las propiedades, tener real estate en Estados Unidos hace que tus ingresos, tu taxable income, como se dice en inglés, que es tu ingreso, lo que te cobran de impuestos por el Ingreso dinero que después. tú, exacto, por el dinero que tú obtienes a través de tu trabajo, se pueda reducir, o sea, que pagues menos impuestos por la cantidad de trabajo, porque el real estate genera diferentes beneficios tanto al Estado como al país. Entonces, el tío Sam o el IRS o la Oficina de Impuestos locales te hace un par de reducciones en tus ingresos. También tienes la apreciación del inmueble, que eso con el correr de los años, obviamente, es un incremento en tu patrimonio. O sea, tiene muchos efectos positivos tener real estate, tener inmueble en Estados Unidos, y es uno de los vehículos de inversión más efectivos a través de los años, a los cuales siempre digo a las personas que tienen que enfocarse en eso en el momento adecuado, ¿no? Exactamente. Cuando ya tú estés lista, cuando ya tú tengas el dinero para invertir en estas propiedades, ya tenga, si vas a usar apalancamiento para adquirir la propiedad, o sea que no la vas a pagar en su totalidad, sino que vas a usar crédito, pues también tienes que estar lista con tu crédito, ¿no? Ese crédito tiene que ser bueno.
Y como tú mencionas, manejar las propiedades como tal es un poco, es como un part-time, es un tiempo parcial, ¿no? Yo manejo 2 de mis Sí, propiedades y recientemente, de hecho, esta semana estoy consiguiendo a alguien que me las maneje porque es mucho, ¿no? Es otro trabajo. es otro Pero trabajo, sí. sí, pero de la misma manera, estos son cosas que se aprenden, cosas que tú estudias, cosas que tú aprendes y también lo aprendes con la experiencia. Sí, y sabes lo que recomiendo muchas veces también, si la persona está cerca de la propiedad que está comprando para invertir, es que los primeros meses o el primer año hagan como tú has hecho, administrarlas ellos mismos para saber realmente si la persona que la está administrando va a hacer o hace un buen trabajo. Porque me imagino que tú aprendiste millones de cosas al haber administrado tu propia propiedad. Exactamente, sí, exactamente eso. Tantos detalles, ¿no? En muchos detalles, hasta para buscar un handyman, ¿no? Y ese tipo de Ujú. cosas. Cuando tú escuchas estas historias en estos podcasts de Bigger Pockets, de las historias que pasan con los que manejan propiedades, pues puede ser un poquito intimidante. Y sí, Puede el serlo. haber pasado por la experiencia de tú manejar la propiedad por un año, por varios años, sí te da una ventaja y me encanta tu recomendación. De hecho, yo también se lo recomiendo a todo el mundo. Pero ya llega un momento que si ya es mucho trabajo y estás teniendo un ingreso y puedes pagar porque alguien más te lo maneje, pues quizás puedes considerar esa opción, ¿no? Sí, totalmente. Siempre hay que hacer los números, ¿no? Y si tú puedes, primero, la ubicación donde esté la persona que lo administra también es importante. Así que yo siempre recomiendo es que si tú no vives en ese estado o hasta quizás en esa ciudad a 2 horas de distancia máximo, que dejes a alguien experto administrándola. Pero si estás cerca de la propiedad, quizás sea bueno que la administres unos meses o por un año para entender un poquito cómo es el movimiento específico de ella. Exactamente. Me gusta mucho eso, esa introducción que estás dando a bienes raíces y todos los beneficios. Pero si lo alineamos un poco a, let's say, a la independencia financiera. Cuando nosotros hablamos de independencia financiera, que tus inversiones te generen ese ingreso para que tú en el retiro o cuando decidas jubilarte o decidas dejar de trabajar, puedas tener ese mismo estilo de vida. Cuando estamos hablando de independencia financiera, ¿cómo se alinea invertir en bienes raíces? ¿Es solamente ese cash flow o hay algún otro tipo de estrategias? Por ejemplo, lo que mencionaste del living flip, hay personas que han llegado a su independencia financiera haciendo esa estrategia, simplemente cogiendo ese dinero y lo invierten entonces en la bolsa de valores. Sí. Bueno, hay muchos beneficios y mi principal motivo o ganas de invertir o seguir invirtiendo en real estate es la independencia financiera. Y no creo que haya una inversión más, ¿cómo podría decirlo? No creo que haya una forma o un camino de invertir más, entre comillas, Estable. seguro y más efectivo, sí, y estable que la inversión de real estate para llegar a la independencia financiera, porque uno a través de lo que puede generar en rentas, puedes tranquilamente sustituir tu ingreso de empleado, de un trabajo fijo. Y siempre uno tiene que averiguar cuál es el número, y hay formas de verlo, ¿no? De cuál sería tu número de independencia financiera. Y es un cálculo bastante cool o bastante interesante que le hago a mis clientes o amigos. Y la pregunta es la siguiente, ok, por ejemplo, si te pregunto, ¿cuál es tu número de independencia financiera? Muchos no van a saber lo que les estoy diciendo, pero si les explico un poquito, les digo, ok, por ejemplo, ¿con cuántos serías independientemente, cuánto necesitas para llegar a la independencia financiera? Y mucha gente te tira números súper altos, ¿no? $10,000 por mes, $15,000 por mes, $1,000,000 en el banco. Y en realidad no se ponen a ver que llegar a la independencia financiera no es tan complicado como parece. Y te lo hago rapidito para que la gente lo entienda. Por ejemplo, cuando yo digo independencia financiera significa que no necesites de un trabajo fijo o de un sueldo fijo o de un cheque semanal para cubrir todos tus gastos. Automáticamente eres libre financieramente.
Y si nos ponemos a ver realmente cuáles son nuestros gastos, vamos a darnos cuenta que en realidad no necesitamos 15, 20 mil, 30 mil dólares por mes para ser independientemente libres, ¿no? Financieramente libres. Y bueno, quizás alguien sí lo necesite, pero en mi caso yo no necesito 20 mil dólares para ser financieramente independiente. Sino es fijarse cuáles son tus gastos fijos, cuáles son los gastos que tú tienes todos los meses. Y ahí te vas a dar cuenta que son gastos de vivienda, gastos de automóvil, comida, salud y extras, ¿no? Que en extras pueden variar para personas y familias en cuanto a gastos de los niños o gastos de colegio o gastos de todo tipo. Y haces esa cuenta. Y por ejemplo dices, bueno, no sé, necesito 5 mil, dependiendo también del lugar donde uno vive. Necesito quizás 5 mil dólares para cubrir todos mis gastos. Ok, ahora la segunda pregunta sería, ¿cuántas propiedades necesitas para obtener 5 mil dólares netos por mes? Y ahí se me quedan pensando, ¿cómo cuántas propiedades? Sí, ok, por ejemplo, si conseguimos una propiedad, si por cada propiedad que tú tienes te pueden quedar unos 600 dólares al mes limpios, ¿cuántas propiedades necesitas para cubrir todos tus gastos? Y la cuenta es fácil. Hago 5 mil dólares por mes, lo divido por 600. Ok, necesito 8.3 propiedades. 9. Redondeemos. Necesito 9 propiedades para estar... Sí, porque a menos que compres una propiedad y la cortes a la mitad, no te va a dar. O que compres una propiedad con un partner y ahí tienes la mitad también. Así que puedes ver por ese lado. Vamos a decir número redondo. Necesito 9 propiedades para ser libre financieramente. Entonces, ahí a mí me gusta ir como que regresión, ¿no? Desde ir bajando hasta ver qué necesito realmente. Ok, necesitas 9 propiedades y eres libre financieramente. ¿Cuánto tiempo puedes tardar en tener 9 propiedades? Y ahí es donde vamos de vuelta. Bueno, si yo puedo comprar una propiedad por año, que suena muy complicado, pero no lo es. Bueno, sí lo es, pero con esfuerzo se puede lograr. Una propiedad cada año. Sí, la mía también. Puede llegar en 9 años a ser libre financieramente. Y si te pones en realidad, esos 9 años pueden ser mucho más rápido porque esos 500 o 600 dólares que vas generando por mes te van a ayudar a acelerar ese proceso y quizás no tardar 9 años para tener 9 propiedades, sino tardar 4. Y ahora se quedan mirando las personas, ¿no? Y como que me dicen, wow, o sea que en 4 años yo puedo ser libre, financieramente libre. Te lo voy a hacer fácil porque a las oyentes de Inversionista Gal le decimos IF. Sabes que en inglés es FI, así que en español yo estoy tratando de hacer IF, que sí, es independencia financiera. Independencia financiera. Lograr tu IF. Me gusta. Vamos, escúchame entonces. Lograr tu IF en menos tiempo del que realmente crees. Así que por ese lado digo que cada persona tiene su propósito o su IF, pero nada, no es tan complicado llegar a obtenerlo si le ponemos mucho esfuerzo, ¿no? Todo requiere de mucho esfuerzo. Me encanta cómo lo explicaste, es tan sencillo, porque en el website de Inversionista Gal yo les proveo una calculadora a mis oyentes para que calculen su número de independencia financiera y precisamente ahí toma en cuenta el ingreso pasivo de las propiedades de inversión, que si tú las descargas puedes jugar y puedes hacer exactamente este ejercicio simple que Alexis acaba de describir, que me encantó, oye, me encanta. Y tú has visto, cuando tú hablas de esto, cuando tú hablas de esta IF, de lograr a tu IF a través de bienes raíces, ¿tú crees que están más dispuestos a convertirse en inversionistas, a explorar este plan que tú propones, o tú los ves más resistiéndose un poco a la idea? No, es mixto las respuestas de las personas, porque algunos, a la gente en general le cuesta tener objetivos a largo plazo, ¿no? Somos una sociedad o somos una generación que necesita tener todo al instante. No podemos esperar para obtener ese objetivo o ese premio. Entonces, cuando yo a alguien le digo, mira, puede ser IF, independientemente, puedes obtener tu independencia financiera en 8 años o en 7 años o más rápido, lo ven como que no, yo la quiero mañana. No se puede mañana. A menos que te ganes la loto o algo por el estilo, es muy complicado que la obtengas tan rápido. Obviamente hay muchas personas que sí,
que lo entienden y que tratan de entenderlo y se ponen a trabajar en ello. Pero es mixta la respuesta de las personas y obviamente como en todo, ¿no? Uno no puede pretender que todo el mundo piense igual que uno y también ser inversionista no es para todo el mundo. Eh, no todo el mundo va a ser un emprendedor o no todo el mundo va a ser un inversionista y eso no está mal. También tenemos que quitarnos ese preconcepto de que si no emprendes, si no tienes tu trabajo, si no trabajas para ti mismo, si no inviertes, eres un fracasado. No, o sea, no todo el mundo está preparado para eso y no está mal que no lo sean, siempre y cuando que tengan un buen estilo de vida y que compensen con otras acciones que hagan, van a estar bien. Pero, pero sí, ese es el tema, ¿no? No todo el mundo está preparado para hacerlo o quizás no es el momento indicado para esa persona. Exactamente, exactamente, porque hay personas que pueden escuchar acerca de independencia financiera, acerca de, pues, de tener inversiones en bienes raíces, pero simplemente si tú no estás lista en ese momento, pues no, cuando tú estés lista, entonces tú vas a volver a escuchar, a escuchar y entonces interesarte en ese tema. Correcto. Otra pregunta acerca de invertir en bienes raíces. La primera excusa, vamos a ponerlo así, una excusa para alguien no invertir en bienes raíces es que piensan que necesitas mucho dinero. Y conozco inversionistas en la bolsa de valores con unos portafolios jugosos, digamos así, y aún así no se atreven, no se aventuran a moverse al mundo de bienes raíces, o sea, básicamente sin saber porque piensan que necesitan mucho dinero para poder invertir. ¿Qué tú puedes decirnos sobre esa barrera para entrar a invertir en bienes raíces? Te cuento, está el preconcepto de que que se puede invertir con muy poco dinero o casi sin dinero, y es verdad. Uno puede entrar al mundo de las inversiones en real estate con muy poco dinero o casi sin dinero, pero, y siempre hay un pero, este, hay riesgos y uno tiene que estar preparado para saber asumirlos. Ahora, volviendo al otro tema de, ¿puedo invertir en real estate con poco dinero? Claro que sí. Hay formas de obtener préstamos a un 3,5%. Si la propiedad a la que estás comprando vas a vivirla, y recuerda, esa propiedad puede convertirse en una inversión luego. Entonces, lo que le digo a las personas que no tienen mucho dinero para empezar a invertir, pero quieren invertir y están dispuestos a hacer el esfuerzo, es, ok, vamos a hacer algo. Compra una casa con un préstamo FHA o un préstamo convencional que arrancan en 5% para vivirla tú. Vívela por un año y luego te mudas. Entonces, esa casa que viviste por un año, ya la puedes poner como un rental, como una propiedad de renta, y repites el proceso el año siguiente. Entonces, volviendo al tema de las 8 casas que necesitas para ser libre financieramente, imagínate que tú te compras una propiedad y voy a poner un precio, porque sé que donde tú vives, en la costa oeste, las propiedades son mucho más altas y también por donde yo vivo, los precios varían mucho, pero un promedio de $200,000, ¿no? Tú Ujú. quieres comprar una casa de $200 con un préstamo que te dé, y voy a redondear los números, un 3%, un FHA. Un FHA es 3,5, pero hay préstamos que te ayudan hasta con un 3%. Y cuando estamos hablando, este 3%, 5% es el pronto, es el dinero que tú necesitas para coger ese préstamo, ¿no? Correcto, es el dinero que se le dice un depósito o un down payment, como se dice en inglés. Okay, es el dinero que tú necesitas para que el banco te financie, que te haga un financiamiento del 96,5% restante. Entonces, y de vuelta, para hacer números redondos, en una propiedad de $200,000, tú con unos $6,000, $7,000 la puedes comprar. ¿Okay? O ese es el dinero que necesitas para comprarla. Y obviamente hay otros gastos, que son gastos de cierre, gastos de abogados, etcétera, que pueden hacer un poquito más de dinero. Pero para redondear, una propiedad de $200,000 con menos de 10,000 o con 10,000 pudiese llegar a comprarla. Entonces no es que necesitas ahorrar mucho dinero para comprar una propiedad, sino que sí, $10,000 es dinero, pero es alcanzable. Si tú te pones las pilas, como decimos nosotros, en tratar de cortar tus gastos, de ahorrar lo más que puedas, puedes en un proceso de un año o 2 años llegar a ahorrar ese monto para comprar tu propiedad, siempre y cuando tengas un buen crédito, ¿no? O un crédito mayor a los
600, 620 puntos, que es lo que piden para este tipo de préstamos. Mientras mejor crédito tengas, puntaje de crédito tengas, mejor beneficio vas a obtener en los préstamos. Entonces sí, puedes invertir con poco dinero y luego empiezas siendo tu propiedad principal, pero luego la conviertes en una propiedad de renta. Sí, me gusta mucho esa estrategia y les quiero mencionar algo que es primordial con ese tipo de estrategia, es que tú tienes que vivir esa propiedad el primer año y tienes que estar dispuesto, por ejemplo, si tu plan es tener 6, 8 propiedades, de que cada año tienes que estar dispuesta a mudarte, ¿no? Exacto, exacto, que no es fácil mudarse. No es Sí, fácil y sí. a nadie le gusta mudarse, pero si, como siempre, si haces el esfuerzo de mudarte todos los años, puedes tener en un periodo de 5 años unas 3, 4 propiedades a las cuales has puesto menos del 3% del valor de esa propiedad y con el correr de los años se van pagando solas. Por ende, tu retorno inicial va aumentando año tras año. Y haces como una bola de Exacto. nieve, como cuando pagas el snowball para pagar tus deudas, imagínalo a la inversa para generar ingresos. Lo que genera la primera casa, vas pagando, tienes la segunda, lo que genera la primera y la segunda, pagas la primera, y así sucesivamente. Va a llegar un momento que vas a haber pagado la primera, pagado la segunda, y te va generando más ingreso y más ingreso y más ingreso. Exactamente, que con lo que llega un punto que con esos mismos ingresos que estás teniendo de tu primera, de tu segunda propiedad, los puedes ir ahorrando para comprarte la próxima, y como tú dices, la bola de nieve, ¿no? Se va poniendo más grande, más grande. Exacto. Los $10,000 que tardaste en la primera propiedad, ahorrarlo, tardaste 2 años. Con los ingresos de las otras propiedades, quizás lo hagas en 6 meses. O sea, hay que pensar siempre no a futuro y tener un plan. Hay que diseñar el plan y cuál es tu objetivo de acá a 5 años. Setear metas. ¿Cuál es tu objetivo de acá a 10 años? A 5, a 2, este año, el próximo mes, esta semana. ¿Cuáles son tus objetivos? Y ahí Exactamente. tratar de ir conquistándolos. Y asimismo hay otras estrategias como la de hacer house hacking, como la que yo quería hacer de comprar un dúplex, en mi primera casa que fuera un dúplex. Sin embargo, el banco en ese momento pues no me pudieron dar eso porque yo no tenía experiencia como landlord, Ah, como mira, qué lady lord. interesante. Sí, 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 sí. Sí. Y pues eso es algo, ¿no? Ahora, cada vez que cuando yo estoy aplicando a mi próxima propiedad, yo sí tengo que dar evidencia de que sí soy landlord, tengo este ingreso al mes de esta propiedad y pues así es como funciona. Sí, Pero de igual pero ¿sabes manera, qué? Perdón que te ajá, interrumpa ahí, que nombraste algo muy interesante. Tú puedes hacer house hacking comprando una propiedad individual también. Y que es sí, algo mucho más accesible en este momento. Y piénsenlo los que nos están escuchando, ¿no? Tú tienes 20, 25 años o 18, estás terminando la escuela o estás empezando la universidad o estás en la universidad. Tú puedes empezar a invertir en real estate haciendo house hacking. Y me van a preguntar cómo. Bueno, ok. Imagínate que en vez de comprar un dúplex que tienes 2 unidades, compras una casa, pero tienes 3 cuartos. ¿Ok? Entonces, en el primer cuarto, duermes tú, en el cuarto principal, y los otros 2 cuartos se los rentas a tus mejores amigos. Ok, ahí estás haciendo house hacking y tus amigos están pagando tu propio mortgage, tu propia hipoteca. O sea, ¿qué mejor que eso? Vivir gratis en tu propia casa, que todos los años va a ir eh, sumando valor y tus gastos van a ir reduciéndose. Así que ahí puedes hacer house hacking sin la necesidad de comprar un inmueble de 2 o 3 unidades. exactamente. Y sabrás que esa precisamente fue mi idea, cuando pues no se dio lo del duplex, pero estoy contenta, me siento bien porque me atreví a preguntar. Al Exacto. principio yo no me atreví, pero me atreví a preguntarle y la respuesta fue no, ok. Pero sí terminé comprando mi primera propiedad y mi idea era hacer house hacking. eh, Hasta que me mudé y una vez me mudé dije que no tanto. Pero aún así, sí lo hablo en los primeros episodios, que sí yo hago Airbnb, bueno, cuando no estaba la pandemia, hacía Airbnb. Bueno, Airbnb en mi casa y Ajá. eso te cuenta y esa experiencia de tú hacer Airbnb en tu casa, ya sea que tú
eres dueña de la propiedad o que tú rentas y tu landlord te deja hacer Airbnb, porque hay casos que sí te dejan. Sí, pero muy importante siempre disclosure, siempre avisar al landlord y tener la aprobación por escrito de que te lo permita hacer. Porque te puedes meter en problemas legales porque estás haciendo un subleasing, estás rentando algo dentro de la renta y para eso tiene que haber un contrato firmado. Así que antes de rentar una habitación sin tener la aprobación del landlord, por favor, asegúrense de tenerla. Y ojo, no soy abogado, no doy consejos legales, solamente le estoy dando mi experiencia como realtor. Sí, exactamente. Pero lo que sí quiero mencionar es que tú teniendo esa experiencia como una persona que eres host, que eres anfitrión, que rentas a través de una aplicación como Airbnb, VRBO, para propósitos de conseguir un préstamo para una propiedad, sí te cuenta. Si tú lo Claro, has hecho por un año más, sí te cuenta como que ya tú eres un landlord claro, claro. Bueno, en ese y sentido. al igual que tú, yo también he hecho Airbnb en mi casa, en una de mis casas, la que yo compré una casa con un amigo antes de casarme, que hicimos un live and flip, la que te comenté al principio, que era comprarla, arreglarla, vivirla y venderla. Nosotros vivimos en esa propiedad como por 2 años y durante la mayor cantidad de ese tiempo, la propiedad tenía 4 cuartos, ¿right? Entonces nosotros rentamos un cuarto en Airbnb. Y puedes creer que ese año y medio que tuvimos solamente rentando ese cuarto, nos pagó el mortgage completo del año. O sea que Wow. básicamente vivimos gratis por un año en la propiedad que hayamos comprado como inversión, la arreglamos, y luego, y bueno, en el proceso, antes de mudarnos la compramos, la arreglamos, nos mudamos, alquilamos el Airbnb por un año y luego la vendimos y hicimos un profit. Hicimos una ganancia al momento de venderla. Así que puedes Excelente. empezar de cualquier forma. Hay que buscar la forma siempre y cuando chequeando que sea todo legal, ¿no? No queremos que nadie haga nada ilegal. Exacto, exactamente. Y es así como las opciones son ilimitadas, ¿no? Como tú dices, si te mantienes siguiendo las reglas y haciendo todo legal. Pero precisamente, y recuerden que toda esta información que Alexis y que yo estamos compartiendo es para propósitos educativos. Exactamente. Así que usted se tiene que encargar de hacer lo que dicen el due diligence y hacer su propia investigación y sus propias decisiones, porque invertir siempre tiene su riesgo y aún en bienes raíces tiene su riesgo. Y cada estado es diferente también, tengan en cuenta eso. Las leyes de cada estado y hasta de cada ciudad son diferentes. No en todos los lugares pueden ser que acepten Airbnb o no en el edificio en donde tú vivas, el condominio acepte que hagas Airbnb si vives en un condominio, en un edificio o en una ciudad en específico. Así que siempre asegurarse y hablar con expertos antes de hacer cualquier tipo de inversión. Me encanta precisamente eso, porque hay muchos lugares que no te permiten hacer estos short term, estos a corto plazo. Igualmente, como tú dices, hay lugares como por ejemplo en la costa de California hubo toda esta polémica el año pasado de que los eliminaron, ¿no? Iban a ban hacer Airbnb en la costa. Sí, es entendible. Las ciudades lo que quieren es obtener algún tipo de retorno por este dinero que está entrando en la ciudad, ¿no? Entonces, los tratan de hacer un ban o ponerlos ilegales por un tiempo hasta llegar a un acuerdo con estas compañías y luego tener un impuesto que les puedan cobrar. Y en casi todas las partes del mundo pasó lo mismo. Entran, o lo mismo como Uber o Lyft, cuando entran en diferentes países. Ellos tratan de entrar de una forma, luego entran en una disputa legal hasta que terminan dando algo de dinero a la ciudad o al país y ya quedan para siempre después. Así que me gusta eso y también quiero mencionar, porque ya entramos al tema de Airbnb, de hacer estas rentas a corto plazo, pero es para acelerar tu camino, ¿no? Es para acelerar tus ganancias e independencia financiera. Pero a mí siempre me gusta recomendar que cuando tú compras una propiedad, tú corres los números de que tus ganancias netas sean positivas si tú lo estás rentando a largo plazo. Porque exactamente eso, a veces la gente compra propiedades y dicen, lo voy a rentar en el Airbnb, voy a ganar el doble de lo que ganaría si lo rento al año. ¿Qué pasa?
que pasa algo con esta aplicación de Airbnb, pasa que no lo puedes rentar por Airbnb y entonces ya te tienes que buscar a alguien que te lo rente por un año, por 6 meses y ya no vas a tener esa ganancia y es posible que tengas pérdida si no haces los cálculos bien. Así que me gusta recomendar eso, que si quieres hacer Airbnb, ok, para acelerar esas ganancias, para acelerarte a lograr tu IF, pero al mismo tiempo ten en cuenta que los números funcionan aún a largo plazo. Correcto, correcto. Siempre haz los números pensando en el peor escenario también. ¿Ok? Si el lugar lo vas a rentar a largo plazo, o sea, con una renta anual, piensa, ok, ¿qué pasa si tengo el departamento o la propiedad 1 o 2 meses sin un inquilino, sin un tenant? Y entonces trata de poner ese riesgo en tus cálculos para estar lo más tranquilo posible. Exactamente. Y hablando de esto, Alexis, si puedes enumerar varias situaciones, porque sabemos que invertir en bienes raíces pues es sumamente beneficioso, nos puede acelerar nuestro camino a IF, pero al fin y al cabo es una inversión. ¿Cómo tú puedes perder dinero invirtiendo en bienes raíces? Puedes perder dinero de muchas formas. Primero, siendo mal asesorado desde el comienzo. Si no encuentras una persona que sepa de inversiones como tal en real estate y que no solo quiera venderte la propiedad, puedes estar en problemas. El segundo riesgo que puedes tener es temas de seguros. Siempre recomiendo estar asegurado, tener la propiedad asegurada. Si es posible, bajo una corporación, también muchas veces por temas de seguridad, no solo fiscal, sino de bienes personales. Pero bueno, hay ciertas cosas más técnicas que son para otro podcast después. Ese es Que un podemos, episodio el completo. episodio complementario, sí. Sí, sí. Otras formas de perder dinero es, como dije al principio, haber hecho una mala inversión desde el comienzo, ¿no? El dinero siempre se hace cuando se compra la propiedad, no cuando se vende o cuando se alquila. Si tú haces una buena compra desde el comienzo, es probable que tengas una transacción, o mejor dicho, una experiencia favorable. Y también hay que tener mucho cuidado, ¿no? con las personas que uno mete a vivir en la propiedad. Siempre recomiendo hacer un exhaustivo chequeo de antecedentes, de crédito si es posible, de que sean personas de bien, porque uno quiere, esa es tu inversión, es tu dinero y tú quieres que la persona lo cuide. Y si tú no lo cuidas, ¿de quién va a vivir? Si tú no cuidas quién va a vivir ahí, nadie te lo va a cuidar. Exactamente, me encanta esa recomendación. ¿Y qué tú puedes mencionar ahora con la situación que estamos con el coronavirus? ¿Cómo esto ha quizás traído más inversionistas al mercado de bienes raíces o quizás alejado inversionistas? Bueno, eso depende mucho del mercado en el que estés hablando. Yo te puedo hablar un poco del mercado donde yo me especializo. Y la Ujú. verdad que hasta este momento que estamos grabando el episodio, el mercado había tenido una pequeña caída en abril, no de precios, sino de propiedades. Y ahora el mercado está súper activo y está con precios como si no hubiera pasado nada. Y esto se debe a varios factores, ¿no? El principal es que muchos estados han tenido suspensión de desalojos o de evictions, y esto ayuda a que si el dueño de una propiedad deja de pagarla, no venga el banco y lo retire o lo eche de su propiedad por no haber pagado, o también a los tenants, si no han pagado, que los puedan quitar de esas propiedades. Obviamente, un tenant que no paga es un landlord que no recibe un ingreso y también puede estar afectando su pago del préstamo, ¿no? Porque muchas veces nosotros como sociedad nos preocupamos por el inquilino o la persona que no puede pagar su renta, pero no vemos que quizás atrás de ese inquilino que no puede pagar su renta hay un propietario que no puede pagar su hipoteca. Y los gobiernos no han puesto demasiada ayuda a los propietarios como tal, que están pagando sus hipotecas, como si lo han puesto a los inquilinos. Creo que tendría que haber una ayuda para ambos, porque para muchos propietarios ese es el único ingreso que tienen. Y no por tener una propiedad los hace ser millonarios, ¿no? Que tengan demasiado dinero, porque como ya hablamos al principio, uno puede invertir con muy poco dinero. Imagina si ese dinero que pusiste con tanto esfuerzo para comprar esa propiedad,
ahora tú no puedes, estás teniendo pérdidas todos los meses porque no puedes pagar la hipoteca, porque tu inquilino no puede pagarte. Entonces, todavía el mercado no se ha visto afectado por eso. Puede ser que se vea afectado quizás a finales de año o a principios del año que viene, cuando ya las ayudas del gobierno no estén presentes y la gente, y también se levante el tema de los pedidos de las cortes, que no puedan empezar a hacer juicios, tanto a propietarios como a inquilinos, como a tenants. Así que los mercados varían mucho por location, por ubicación, y también están en este momento, creo que sostenidos, por decirlo de alguna forma, ¿no?, de hilos por el gobierno, que ha tomado medidas fuertes para evitar de que hayan desalojos. Y obviamente, también hay que entender, ¿no?, estamos viviendo en algo que no había pasado nunca en la historia moderna. Una pandemia mundial que nos ha afectado a todos, tanto a los dueños de las propiedades como a las personas que las rentan. Así que es bueno que hayan habido estas medidas para evitar que haya desalojos, pero también sería bueno que haya medidas para ayudar a los propietarios que necesitan, que no pudieron pagar su hipoteca. Exactamente. Y al principio fue bien alarmante para nosotros los inversionistas, porque cuando pues salieron estas medidas, ahí tú estabas, wow, mi inquilino me va a pagar este mes, no me va a pagar este mes. Pero sí quiero notar que estas ayudas es para las personas que fueron afectadas por el COVID. No es que cualquier persona puede decir, no voy a pagar la renta. Exacto. Porque pasó eso, no, eso es solamente si tú perdiste tu empleo o tu ingreso se vio afectado por el virus. Pero en algunos estados, como por ejemplo la Florida, el gobernador dio un dictamen que no se pueden hacer juicios de desalojo hasta diciembre. Entonces, independientemente que haya sido no afectado, si tú tenías un inquilino que ya antes de la pandemia no te estaba pagando, tampoco lo puedes hacer un juicio de desalojo por la ley del gobierno. Por eso, depende mucho por los estados, ¿no? Y sé que, por ejemplo, California había tenido una flexibilización también para los dueños que están pagando hipotecas, si se quedaban 1 o 2 meses sin pagarlas, creo que no les afectaba, la podían pagar al final del préstamo, o diferentes acciones por el estilo. Sí. Bien, bien interesante, y como tú dices, varía por ubicación, ¿no? Varía por localización. Así que me encanta esto, me encanta tu historia, Let's Say, de cómo empezó Éxito y Finanzas, ese podcast. Escuché el episodio, el que te comenté con Julie, que ahí fue que te escribí. Sí. Muy buen episodio. Que tienes también otros episodios buenísimos. Así que me gusta que estés trabajando en ese proyecto. Todavía no he visitado tu blog. ¿No sabías que tenías un blog? Me acabo de enterar. Sí, la verdad que no pensé que hacer podcast era tan complicado. Así que hace mucho que no escribo. Los únicos posts los últimos artículos que he puesto son mi track de patrimonio. O sea, yo todos los meses pongo cómo va subiendo o bajando mi patrimonio a medida que va pasando el tiempo. Y ese es el único post que estoy poniendo últimamente, aparte de los episodios, porque desde que empecé con los episodios, la verdad me toma mucho tiempo hacer, editar, grabar, y es complicado. Pero sí, de vez en cuando trato de escribir. He tenido un par ahí de posts que fueron bastante interesantes, que a la gente le ha gustado. Pero bueno, sí. Trato de escribir un poco cuando hay tiempo. Qué bueno. Así que yo también voy a pasar por allá a visitar. Y qué cómico que mencionas eso de que el podcast es más complicado de lo que parecía, porque yo me identifico 100%. Totalmente. Cuando yo empecé no sabía, pero sabes que ha sido una experiencia genial. A mí me encanta hablar, me encanta tener estas conversaciones, estos invitados, conocer a personas como tú y tu historia y todo lo que sabes. Y ahora tengo más preguntas sobre cómo poder invertir en tu área también. Claro que sí. Así tienes mi contacto, me puedes ubicar. Me encanta conectar con tantas personas de la comunidad, ¿no? Que tenemos como misión educar acerca de independencia financiera y de esta educación financiera, que es tan importante y que se necesita que más personas hablemos de esto. Así es. Bueno, Let's Say, dinos dónde podemos conseguir más sobre ti. Bueno,
Pueden encontrarme en mi página de Instagram, que es @éxito y finanzas. Ahí es donde pongo todo sobre finanzas personales, emprendimiento. No pongo tanto de real estate ahí porque no quiero ser bias y poner todo lo que me guste de real estate. Tengo mi página de real estate también, donde ahí sí pongo propiedades que voy viendo para inversión y todo mi trabajo, que me pueden conseguir en @aginvesting. Sería AG Investing, y también en canal de YouTube, que trato de subir todas las entrevistas que hacemos, que pronto van a ver tu entrevista también en YouTube, por si la quieren ver. Es Alexis Gini, que es mi nombre y apellido, que es mi canal de YouTube. Y obviamente les pido que escuchen nuestro podcast de Éxito y Finanzas, que lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, iTunes, Apple Podcast, en Google Podcast. Buscando Éxito y Finanzas la van a encontrar. Éxito y Finanzas Podcast. Sí, yo voy a poner todos los enlaces en las notas del episodio, así que ustedes lo buscan y si no lo encuentran pueden ir a las notas del episodio y van a encontrar el enlace. Buenísimo. ¿Algo más que nos quieras compartir sobre todo lo que hemos hablado o algo que quieras compartir con nosotros hoy? Sí, algo muy importante. No tengan miedo de comenzar. Lo importante es arrancar. Si no saben o todavía están inseguros, lean, escuchen podcasts como este que ofrecen mucho conocimiento, mucho material para leer. Pero no tengan miedo, no es complicado, solamente hay que estar preparado y listo y dispuesto, o lista y dispuesta para invertir. Y que te sigan escuchando porque aportás mucho conocimiento, sos una persona que sabe mucho y también quiero aprovechar y agradecerte por la invitación y decirte que te felicito por lo que haces, que aportas mucho contenido a la comunidad latina en Estados Unidos. Ay, muchas gracias, Alexis. Estoy bien contenta de compartir esta casi una hora hablando contigo. Casi una hora, wow. Me encanta. Y estoy segura que la futura inversionista que nos escucha va a encontrar mucho valor en todo esto que nos has compartido. Y eres de los primeros invitados que tiene este podcast, que es de Bienes Raíces. ¡Wow! Súper. Gracias por la invitación. ¡Qué honor! Así que muchísimas gracias. Ha sido un placer colaborar contigo y de verdad que espero que podamos seguir colaborando. Claro que sí, claro que sí. En más temas como este. Bueno, pues ya saben dónde conseguir a Let's Say, ya saben dónde conseguir Inversionista Cal. Así que si te gustó este episodio y encuentras valor en este contenido, déjame tu reseña para que más personas puedan encontrar este podcast, este contenido. Y con esto me despido por hoy. Ya estás más cerca de convertirte en una inversionista Cal. Te hablo en el próximo episodio. Bye bye.